Buen día, Lady. Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido, Lady? Muy bien, sí, señoría, usted. Hola, Paola, buen día. Cindy, buen día. Sí, Yasmín, buen día. ¿Estaban en clase? ¿Qué clase estaban? Química. ¿Estaban en química? ¿Estaban en evaluación en química o qué? sí, señor, estamos haciendo una evaluación ahí. Ah, ya. Lacey, ¿cuál es su apellido? Cifuentes.
Pasó, buen día. Buen día, profe. ¿Qué quiere seguir estudiando, Jason? Yo, ingeniería informática. Ese es el futuro de la civilización. Hay que adaptarse a eso. ¿Qué es que me decías? ¿Ingeniería qué? Y posterior, ¿Cómo? ingeniería informática. Ah, ingeniería informática. Y después de eso, desarrollo de videojuegos. Y junto a eso también quiero idiomas. Pues soy muy bueno en idiomas. Y algo de arte. Angélica, buen día. Profe, muy buenos días. Ay, Eliana, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Profe, buenos días. Sandra, ¿cómo amaneciste? Bien, profe, gracias. Bueno, hoy programamos la clase el viernes. Que, bueno, surgió una actividad un poquito más. Me tocó viajar tardecito por ese motivo, pues no me pude conectar como tal. Yo siempre regreso temprano, pero pues puede dejar tardecito y no pude. Y pues ustedes saben que en la carretera la señal no es buena, entonces es como difícil. Entonces organizamos la reunión esta, puede ser este viernes. Este viernes puede ser o puede ser después de las 8 de la noche. profe, De la- no sería, el miércoles no sería posible, es que el viernes tengo una reunión hasta tarde, una capacitación hasta las 8 de la noche. eh, sería de pronto, pero después de las 8:30. De 8:30, por ejemplo, de 8:30. Sí, profe. Después de las 8:30 el miércoles, si es posible. Sí, Sí, porfa. sí, puede ser de 9 a 10 de la noche, una sola horita. ¿Por Buenos qué? días, profe. Porque en la noche yo tengo nocturna. Mis clases terminan a las 8:30. Yo me podría conectar desde allá, miércoles, de, de 8:40 o 8:50, pero pues para que quede como se dice en el horario sería de 9 a 10 de la noche, una horita, hora o clock, para que descansen también. ¿Les parece? Sí, profe, muchísimas gracias, que tengo una Gracias. capacitación. De 9 a 10. De 9 a Gracias, 10. profe. Profe, yo lo escuché. Buenos días. Buenos días, Oscar, ¿cómo está? Bien, gracias. Acabo de llegar. ¿Qué era la información? ¿Cuándo es? El miércoles de 9 a 10 de la noche. Ah, listo, profe. Gracias. No puedo más tempranito porque como tengo nocturna,
Entonces la nocturna yo salgo, mis horas terminan a las 8:30. Entonces sería de 9 a 10. ¿Estamos de acuerdo? Listo, Hola, profe, profe. gracias. Miércoles de 9 a 10. Hola, profe, buenas noches. Buenos días. Buenos días, Profe. Diana. Estoy dormida todavía, profe, qué pena. Profe, es que yo estoy sujeta al horario del trabajo. Lo que pasa es que como pasé la carta para que me dieran permiso de estudiar sábado y domingo, me toca trabajar casi 14 horas y no sé si me toca hasta tarde en la noche o me toca madrugada. Entonces yo le aviso si puedo estar en esa clase, profe. No Hoy, te, no te hoy nos preocupes, envían la malla de trabajo. no te preocupes, Viviana. Yo entiendo esas cosas y sé que estás en un gran esfuerzo. En caso tal, la clase queda grabada y tú la miras. Listo, perfecto, profe. Sí, porque como falté la fin de semana pasado, pero fue porque apenas empecé a trabajar, llevo una semana trabajando, profe, y allá toca de domingo a domingo, entonces hasta ahora me cuadraron los horarios para poder seguir estudiando. Ok, listo, tranquila, no se preocupe. Listo, No se profe, preocupe gracias. por eso. ¿Listo? Perfecto, gracias, profe. Bueno, entonces hago el llamado a lista. Paola, apóyame. Apóyame. Lacey, Presente, profe. Yasmín, Yasmín, Utrago, Presente, profe. Alejandro, Presente, profe. Gaston Osorio, Presente. Angélica Tobar, Presente, profe. Sandra Méndez, Presente, profe. Eliana Salón, Presente. Alejandro Castaño, Ya me había llamado, pero presente. ah, sí, ya te había llamado. Sí, te tengo repetido en la lista 2 veces. Mariluz Sarmiento, Presente, profe. Viviana Usechi, Presente, profe. Andrea Mendieta, Presente, ¿quién me faltó? Oscar, Yo, profe, presente. Yo, profe. Oscar Kemmer, Oscar Kemmer y Cindy, Para transposición. Cindy Joana. Señor. Fonseca su apellido, ah no, Gómez, Gómez, Fosca. Gómez Costa. Profe, me va a comentar algo, qué pena. Lo que pasa es que yo no me he podido conectar, pues porque como ya estoy ahorita a lo último de mi embarazo, Sí. entonces he tenido complicaciones por eso. Entonces, por esta razón no me he podido conectar, pero estoy adelantando clases. O sea, estoy adelantando todas las clases viendo los videos. Bueno, entonces, Cindy, hacemos después de clase, cuando tengas tiempito, me marcas, paramos una hora y cualquier duda que tengas de las clases, me preguntas y estamos adelantando eso, ¿listo? Ah, sí, profe, para averiguar, o sea, necesito sí saber qué trabajos todavía faltan y todo, porque la verdad sí estoy harto atrasada, pero es por complicaciones del embarazo ya. Bueno, no te preocupes, entonces cuadremos una para hacerte, como se dice, el proceso de recuperación como tal. Entonces, Ah, bueno, ¿cuándo puedo? pues yo puedo lo que es, no sé, profe, porque lo que es lunes y lo que es martes y miércoles, perdón, voy a hacer en el hospital, porque es que me van a programar cesárea para la bebé, entonces esos 2 días voy a estar allá. Y tengo pues libre, ya sería jueves y viernes. Pero pues creo, si no me equivoco, el jueves tenemos clase de química y sería como el viernes. Bueno, y ahora en la tarde, Hoy en la tarde, sí, también puede ser hoy en la tarde, yo estoy acá en la casa hoy. Cindy, Joana, soy Paola. De casualidad, ¿no necesitas ropa para... ¿Qué es, niño o niña? Es una niña. Yo tengo hartísima ropa de recién nacido. ¿Me la recibes?
Claro, claro que sí. Entonces ahorita más tarde por interno nos hablamos y nos ponemos de Dale. acuerdo, ¿listo? Yo tengo Vale. cobijas, toalla. Uy, yo también tengo una niña, pero es que ya le saqué ropa, entonces si quieres te la regalo. Ah, vale, gracias. Claro que sí. Yo te la recibo con mucho gusto. Listo. Vale. Felicitaciones, bienvenida y bienvenido el nuevo nene que van a hacer ahora y pues Gracias, profe. Sí, entonces estamos programamos esperando. clase entonces contigo en la tarde. ¿Te parece? ¿A qué hora termina clase? Ustedes a la 1:30, ¿no? Sí, acabamos a la 1:30. ¿Te parece si programamos de 7 a 8 de la noche? Ah, sí, claro, me parece bien. Listo. Entonces, ¿tienes mi número? Me llaman, ¿no? Sí, señor. Ok, de 7 a 8 de la noche te atiendo entonces y cuadramos ahí. Desde ya Ah, bueno, pues, te felicito en tu nueva etapa. bueno, ¿Cuándo me profe. puede enviar el mail? A PDF, no se puede por WhatsApp. Sí, por el El WhatsApp. video se lo puedo enviar a la profesora así. Mira, Pues de lo entonces, mis queridos cabe- estudiantes, vamos a Cerremos los participar. micrófonos, por favor. Cerramos los micrófonos, porfa. micrófono abierto yo. Bueno, habíamos quedado en que ustedes me iban a responder unas preguntas. ¿Se acuerdan? Sandra, léame el texto, por favor. Made in China. Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Penkisten la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota china enviada a Malindi en las costas más orientales del Océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos. Los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina, el mítico Chilín, o unicornio, descrito por un testigo como de más de 4 metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura. Lo que había llegado a China era una jirafa. ¿Cuáles eran las preguntas que iban a responder ustedes? Ya eran las últimas, profe. ¿Cuáles eran? Recuérdenme que me está 27, profe. De la 23 a la 27. de la 23 a la 27. Ok. Entonces, vamos con Alejandro. Lea la pregunta y la respuesta de la 23. Ok. Ya cojo el cuaderno un minuto. 23. A ver. Teniendo en cuenta el texto Sabadell, se puede deducir que el primer Chilín arribó a China como A. Bueno, le voy a dar la respuesta. Lo que socializamos, llegamos al acuerdo que fue la A, un tributo al emperador para el zoológico de Beijing. ¿Y qué tipo de pregunta es esa competencia? ¿O esa pregunta a qué competencia pertenece? No, no sé. Cuando les dice teniendo en cuenta el texto, ¿es competencia interpretativa, argumentativa o propositiva? ¿Interpretativa? Interpretativa porque le pregunta lo que está diciendo el texto, o teniendo en cuenta el texto. Entonces, es interpretativa. Y la respuesta aquí, Sabadell puede decir que el primer Chilín arribó a China como un tributo del emperador para el zoológico. Es correcta.
Vamos con la 24. Léame la respuesta, la pregunta y la respuesta a la 24, Silena. Silena, ¿me escuchan? Sí, profe. 24. Por la manera como se presenta la información, se puede afirmar que el texto de Sabadell es argumentativo porque demuestra la existencia del pensamiento mítico entre los orientales. ¿Por qué qué? ¿Leo la pregunta y la respuesta o Correcto. todas las respuestas? ¿Todas las respuestas o la pregunta y la respuesta nada más? Ya leyó la pregunta, ahora la respuesta. C, argumentativa porque demuestra la existencia del pensamiento mítico entre los orientales. Descriptivo porque muestra características, narrativo porque relata la llegada del primer signo, argumentativo porque muestra la existencia del pensamiento mítico, correcto. Recuerden que para los orientales es sagrado la cuestión de los animales, ¿no? Eso tiene que ver con su cultura, con su parte de creencia religiosa, ¿no? Es correcto y está argumentando el por qué. Sí, señorita, es correcto. Oscar. La 25. Señor, en el texto de Sabadell se alude al unicornio. En el texto de Sabadell se alude al unicornio. De este sabemos que no es una jirafa, sino un A, rinoceronte, B, animal prehistórico, C, caballo, D, animal mitológico. ¿Cuál es la respuesta? Interpretativa. Competencia sería eso. La competencia interpretativa. Y la respuesta. De un animal mitológico. Animal mitológico. ¿Y qué es el Sabadell? Según este animal mitológico, ¿qué representaba? ¿Quién me dice? El chilín. Es un animal mitológico. Vamos con la 26. La 26. Doralba. Doralba. ¿Escucha? Doralba, ¿me escucha? Mariluz, lea la 26. El texto Sabadell podría ser el comienzo de una obra titulada Orígenes. ¿Cuál sería la respuesta? De la China, del zodiaco, de los animales, de la China, profe. Correcto. ¿Qué tipo de competencia es la pregunta? El texto de Sabadell podría ser comienzo. Espera un momento, señor. Interpretativa, profe. Correcto. Interpretativa porque le está pidiendo lo del texto. En el texto.
Entonces, ¿y de quién están hablando? De la China. Vamos con... Doctor Alba no me escucha. Sandra, lea la última y me da la respuesta, por favor. Podemos decir del texto de Sabadell, documentado históricamente, que no es un cuento chino, que no es un cuento chino. Esta última expresión se refiere a una narración oriental. ¿Vuelvo a leer, profe? Vuelva a leer la pregunta para que la interprete mejor. Bueno, podemos decir del texto de Sabadell, documentado históricamente, que no es un cuento chino, ¿sí? Es que estoy como preguntando. Cuento chino. Esta última expresión se refiere a una... Bueno, le aclaro lo que le está preguntando ahí para que lo comprenda mejor. Podemos decir del texto de Sabadell, documentado, o sea, ya nos están diciendo históricamente. Correcto. O Que sea, no es un cuento chino, o sea, que no se refiere, sino que es un documental ya como tal, históricamente, como una afirmación, como algo que sí existió. No es algo como, cuando uno dice un cuento chino es como algo, algo que no es real, ¿sí, profe? correcto. Exactamente, Sandra. Eso es lo que es lo que le está diciendo ahí. Que el cuento chino es algo que es como irreal, ficticio. Pero que en el texto de Sabadell, documentado históricamente. O sea, que si está documentado históricamente es porque es real. Exacto. Entonces, ¿eso se refiere a una qué? ¿Una historia verídica, la de? Es una historia, sí, es una historia verídica porque está documentado históricamente. Sí. Historia falsa no es. No es Narración porque es. oriental puede ser. Sí. Y forma Forma literaria, literaria. sí es una forma literaria. Se descartan la A y la C y la respuesta está entre la B y la D. La D, ¿no? Yo pienso que historia verídica, profe, la D. Pues eso quedamos todos que éramos la D. La D, historia verídica porque está documentado históricamente. Sí, es una Es que afirmación. la B, pongan atención a esto, la B dice narración oriental y es correcta. La D, historia verídica. Las dos son correctas, pero tengan en cuenta que narración oriental, aquí estaría hablando de todo Oriente. Pero en el texto le habla de Sabadell, que es chino, y le dice, no es un cuento chino. Entonces, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque es verídica, es real, y lógicamente que está haciendo referencia a la pregunta, porque la otra, la B, dice narración oriental, y resulta que Japón es oriente, Irán es oriente, entonces estaría abarcando a todas, menos a esta de acá. Profe, Dime. ¿me permite hacer una contradicción? A ver. Argumentarle ahí. Pues según la pregunta yo entiendo otra cosa y para mí la respuesta es historia falsa, porque aquí dice, podemos decir que del texto de Sabadell, documentado históricamente, lo que está documentado históricamente es el texto de Sabadell hasta aquí, que no es un cuento chino, el texto, pero la pregunta dice, esta última expresión se refiere a una, o sea que la última expresión aquí es cuento chino. Y esta última expresión se refiere a una historia falsa, porque dice un cuento chino es una historia falsa. Ojo. Yo tampoco me hacen. Ojo lo como está interpretando, Oscar. Sabadell es un cuento documentado históricamente y le están reafirmando que no es un cuento chino. Esta última expresión se refiere a una. Ajá, la última Si expresión. no es un que hay cuento aquí es- chino, seguía usted por la respuesta. No es. Si no es,
un cuento chino sea algo falso, entonces algo que. Pero, profe, estamos aquí en desacuerdo, es en la pregunta, aquí en la parte final, que dice, esta última expresión se refiere a una. La respuesta que pide es de la última expresión, y la última expresión aquí, ¿cuál es? Antes de la pregunta, la última expresión es cuento chino. Por eso. Mire aquí, cuento Pero chino. mire lo que le dice en la última expresión, antes de la última expresión. ¿Qué le dice? ¿Que es un cuento chino o que no es un cuento chino? No es. Si le dijera, es un cuento chino, la respuesta sería historia falsa. Pero es que la pregunta acá dice que la afirmación que hay acá solo es de la última expresión. Mire, dice, esta última expresión se refiere a No una. es un cuento chino, historia verídica. No, la pregunta dice aquí, esta última expresión se refiere a una. Y la última expresión que hay aquí es cuento chino. Por eso. A eso se refiere la Cuento respuesta. chino. Sí, Oscar. Pero ¿qué le dice antes de cuento chino? Profe, pero es que de eso no pregunta acá. Acá pregunta Ay, de la Oscar. última expresión. Oscar, por eso. Pero es que antes de colocarle la última expresión le dan una pista. Profe, usted nos ha dicho que Documentado. tenemos que ser muy lógico en lo que estamos leyendo y lo que nos están preguntando. Ahí nos están preguntando desde la última expresión. Yo también estoy de acuerdo con Oscar, dice. Esta última expresión, ¿a qué se refiere? La última expresión que están diciendo es que no es un cuento chino. Correcto. O sea, no es un cuento chino, pero la última expresión, un cuento chino, es algo falso de lo que estamos hablando. Pero antes le está diciendo, no es. Y si no es, pues lógicamente, no es un cuento chino, o sea, no es mentira, la respuesta es historia Profe. verídica. Pero permítame acercarle. Pero es que está marcada con comillas para que coja solo esa expresión. La última expresión es solo la que está marcada con comillas. Digo yo, ¿no? Está marcada con comillas, pero la pregunta es general. Y como la pregunta es general, le dice un no es. Y si le dice no es, esa es la pista. La respuesta es historia verídica. La D. Si le están preguntando por qué ese documental, eso ya está documentado históricamente. Por eso le dice, no es un cuento chino. Oscar, lea la 28. Listo, profe. 28. Partiendo del texto de Sabadell, es posible plantear como rasgos característicos de la sociedad china del siglo XV el gobierno imperial, el empleo del transporte marítimo y A, el pensamiento mitológico, B, la religión monoteísta, C, la filosofía materialista, D, el culto al emperador. Interpretativa. ¿Y cuál sería la respuesta? El pensamiento mitológico. Partiendo del texto de Sabadell, es posible plantear como rasgos característicos de la sociedad china del siglo XV. Del siglo XV es el año 1500. El gobierno imperial empleó un transporte marítimo y un pensamiento ¿qué? Mitológico. Mitológico. ¿Listo? La mitología tiene que ver con el origen de Dios o dioses, y la leyenda es lo que es tradición popular que pasa de generación en generación, como la patasola, el duende y todas estas cosas que vienen a ser leyendas. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, profe. Profe. Dígame. Bueno, ahora vamos a pasar a una canción. Profe, buen día. Me disculpa la Vamos llamada. con... Yo. Vamos a escuchar cantar a Sandra, a ver qué tal canta. Vea el texto de la canción.
leerlo o lo voy a cantar. No, profe, mejor Si lo lo quiere leo. cantar, hágale. No, profe, gracias. El testamento se llama la canción. Yo lo Oye, canto. oye, morenita. Bueno, oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante, ya se va a Escalona, pero de recuerdos te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento, grabado en el lenguaje claro que tiene la tierra, Pedro Castro. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo a Sabana. Caracolicito, luego a Fundación. Ay, entonces me tengo que meter un diablo al que se llame, al que le llaman tren, perdón. Ay, entonces me tengo que meter un diablo al que le llaman tren, que sale junto a la zona pasa, y la tarde se mete en Santa Marta, y la zona se mete en Santa Marta. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Ay, entonces me tiene que llorar. Y de ñapa me tienes que rezar. Ay, entonces te tienes que poner traje negro aunque no guste de él. Ay, entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Más o menos, profe. La canción del testamento que la hemos escuchado, ¿no? Sí, claro, profe, pero pues como es así muy costeña y se enreda y esas palabras como... Yo la canto, profe, yo la canto. Hágale. Sí, cántela. Cántela, Marilu. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, abrieron el liceo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, es pura nostalgia y sentimiento grabado en el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores, que me da dolor. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. Quiero que me llores, porque me da dolor. Paso por Valencia y cojo a la Sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Paso por Valencia y cojo a la Sabana, Caracolicito y llego a Fundación. Me perdí. Y entonces me tengo que meter en un diablo que le llaman tren. Y entonces me tengo que meter en un diablo que le llaman tren, que sale junto a la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta, que sale junto a la zona pasa y de tarde mete a Santa Marta. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, juro que más tarde vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces tienes que llorar y de ñapa tienes que rezar. Y entonces te tienes que poner traje negro, que no gustes de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Con gusto para ustedes.
¡Bravo! Que la repita, profe. ¡Bravo! Está perdiendo el tiempo. buena esa Mariluz, rola. debería estar cantando. Que la repita con la música. Ya se puede subir a Transmilenio a cantar. Qué bueno, y miren que es bueno, en las clases se va dando cuenta de las labores artísticas. Entonces, señorita, le cuento que tiene una misión de ahora en adelante. Cantar. Sí, profe, eso era lo que había querido desde niña, pero bueno, lastimosamente nunca lo he logrado, pero sí, ahorita ya yo tengo unas canciones compuestas, pero ya son cristianas, porque ya yo estoy siguiendo a una iglesia y ya tengo otra, ¿cómo se le dice? Otro enfoque. Bueno, entonces le comento que para el grado, le voy a comentar ya, voy a sacar un punto para que usted realice su presentación, a deleitarnos una canción porque tiene un valor artístico muy grande. ¡Úpale! ¡Bravo! Ay, profe, gracias, Muy profe. bien. Gracias. Lacey, cuéntenos. Nada, le estaba poniendo aplausos a Mariluz. Ah, no, qué bien, es un talento artístico de Mariluz muy bonito. Bueno, ahora ya habiendo leído la canción y más habiéndola cantado, Uy, no, profe. El cambio es impresionante. Cómo da la interpretación cantándola sí. a uno leyéndola. O sea, nada que ver. Nada que ver, profe. De pronto en la parte Diferentes. de donde dice ay y donde están las palabras que dice que se cortan ahí, por ejemplo, no dicen de él, sino que la cortan del. O sea, eso es lo que sucede en la costa. De pronto los que han ido a la costa saben que en la costa se hacen como una especie de contracción de las palabras, como en el inglés americano al inglés británico. Entonces, por ejemplo, I am es yo soy, y los gringos dicen I'm. Entonces, van cortando las palabras, y eso es algo que es la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano. Lo mismo pasa acá en la costa. Van haciendo apóstrofes y todas esas cosas que van quitando. Ellos no dicen, por ejemplo, Héctor. Ellos no dicen Héctor. Ellos dicen Héctor. Entonces, ustedes escuchan a los costeños y verán que tienen esa forma. Bueno. Vamos con la pregunta 29. Mariluz, lea la pregunta 29. Que la cante, profe. Ay, no, en serio, no tampoco. Dice, según el texto anterior, se puede afirmar que la temática planteada es romántica, pues solo aborda el tema desgarrador del amor. De trova, pues narra noticias y transmite recados regionales y personales. Costumbrista, pues describe la costumbre del Valle de Upar. Paisista, pues retrata los atardeceres del campo en la región. A ver. El Valle de Upar es lo que se conoce como Valle de Upar, que así nació. Valle de Upar y después el Valle de Upar. Sí, esa es de mi tierra. Romántica, pero yo digo que la A. Romántica porque solo aborda el tema desgarrado del amor. ¿Y está siendo desgarrado el amor en la canción o no? Sí, porque ella no lo quiere, ella... Él le está cantando a eso y de pronto se emociona ahí cuando él se vaya, a ver si la acepta. Es lo que yo entiendo. Pues para mí es la B. Porque narra en la canción se narran varias ¿Está cosas. narrando una noticia? ¿Qué noticia narra? O sea, narra ahí como, o sea... Que abrieron el liceo, profe. Oh, no que dice narra en noticia. tren, que viaja en tren, que se va a vestir de negro. No dice narra noticia. Dice noticias, Eso. varias. Profe, la B, de trova, pues narra noticias y transmite recados regionales y personales. Entonces digo que la B.
¿Dónde están los recados? ¿Qué es un recado? Un mensaje. Un recado es un correo. No, pero sí. Dice que La la radio, profe. está hablando también de la radio, que da la noticia y todo eso. Está hablando Pues ahí también está, de muchas cosas, ¿no? Sí. Mariluz, cántela otra vez, porfa. Bueno, presten atención, por favor. Presten atención, por favor. Voy a cantar con No se olvide de hacer el ay y no se olvide de hacer cuando dice ahí la contracción de las palabras, ¿listo? Voy a ver si puedo meterle ese ay porque es que no me da. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te dejan paseo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te dejan paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento es pura nostalgia y sentimiento grabado con el lenguaje claro que tiene la tierra de Pedro Castro, grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Perdón, pero sino que como en la canción dice grato, pero acá dice Claro. con el lenguaje claro. Bueno, yo me la aprendí fue así. Que tiene la tierra de Pedro Castro. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. Quiero que me llores porque me da dolor. Adiós, morenito, morenito. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia y cojo a la Sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Paso por Valencia y cojo a la Sabana, Caracolicito y llego a Fundación. Ay, entonces me tengo que meter en un diablo que le llaman tren. Entonces me tengo que meter en un diablo que le llaman tren, que sale junto a la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale junto a la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde vas a arrepentir de lo que autografé donde voy. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Ay, entonces me tienes que llorar y de ñapa tienes que rezar. Ay, entonces te tienes que poner traje negro, que no guste ver. Ay, entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces, ay, entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Lo cantaste mejor a la primera vez. Ajá. ¿Cierto, profe? La cantó mejor en la primera vez. Te pegaste mucho el micrófono así y te sentí ahogada y como fatigada. La primera sí te fluyó súper bien. En la primera estaba sin nervios, ahora le dio más nervios. Le hizo mal a los aplausos. Normal. Quería por el ay, profe. Ay, entonces, es que no sé ponerle ese ay. Es una expresión. Es una expresión. Así como lo acabaron de decir ahora, repítanlo. ¿Cuál? ¿Qué dijo? Ahí entonces. Ahí entonces. Bueno. Ahí entonces te tienes que poner traje negro, aunque no gustes de él. Profe, Angélica también es costeña, ella debe sabérsela mejor que yo. Bueno, vamos entonces con la interpretación. Según el texto anterior se puede afirmar que la temática
la temática planteada es. ¿Qué tipo de competencia es esta? Según el texto, interpretativa. Correcto, Una interpretativa. es interpretativa. ¿Se está trovando en la música costeña? ¿Se trova o no? No, ¿Qué dicen los costeños? ¿Se trova en la música costeña o no? Sí, profe, todo va a base de trovas. se cuenta, ¿no? La música costeña es más de contar historias. Utiliza la trova costeña. Sí. Parta de ahí. En varias canciones sí se utilizan. En varias canciones se utiliza la trova costeña como tal. Ahora, acá le está diciendo a usted, ¿plantea noticias o no plantea noticias? ¿Cuál es la primera? Está en plural. Si es una sola noticia, no es, porque la pregunta que están haciendo ahí, la respuesta que aparece dice noticias, plural. Si es una sola noticia, no es la respuesta. Si son varias noticias, sí. ¿Cuál es la Pero primera sí tiene, noticia? profe. La primera es que abrieron el liceo. Ajá, correcto. La segunda, Que tiene que subirse en un tren y que el tren pasa por Santa Marta. Pasa por Caracolcito, pasa por Fundación. Y luego a Fundación. correcto. Está dejando una noticia personal y está dando un recado ahí. Sí, recado sí le deja varios. Claro, le deja ahí. Que le deja un paseo, que en Santa Marta se puede morir, que se va a arrepentir. Esos son recados que le deja ahí en la canción. ¿Y esos son regionales o personales? Personal, profe, porque está Personal. hablando de él. Está ¿Cuál es dando el como recado todo. regional? Los recados regionales, porque es plural. Solamente falta una para que sea la respuesta, y es recados regionales. ¿Cuáles serán los recados regionales ahí? Porque en Santa Marta. En Santa Marta es uno. ¿Cuál otro? Paso por Valencia y cojo Correcto. la sabana. ¿Sí vieron cómo se decanta una respuesta? ¿Sí vieron cómo se analiza la respuesta? Por eso siempre dije que era la B, profe. Romántica, sí es. Aborda tema de desgarro de amor, sí es. Las dos son correctas, pero la que más se asemeja a la respuesta es la B. Porque la C dice costumbrista. Describe las costumbres del Valle de Upar. Aquí está hablando del Valle de Upar, lo que hoy en día se conoce como Valle de Upar, porque esta es la frase como se originó Valle de Upar. Paisajística, pero trata de los atardeceres del campo en la región. Aquí está hablando de los atardeceres en la costa. No, profe. No, entonces descarta la D y se descarta la C. Está entre la A y la B. La A también, profe, se la descarta. A también es. Entonces, No, profe, pero Más la B porque está hablando de todo. En la B se habla de todo. exactamente. profe, en la Ahora, A solo dice, pues solo aborda el tema del, y no solo aborda el tema del amor, abarca el viaje. ojo, en la prueba saber, a usted le van a colocar las respuestas que son correctas, pero usted tiene que mirar el grado de complejidad. Entonces, la pregunta es interpretativa. Como es pregunta interpretativa, respuesta interpretativa. Segundo, la acertada vale el 100%, la correcta. La otra que es correcta, pero que no es acertada, vale el 80%. La otra que no es acertada vale el 50% y la otra vale el 30%. Entonces, la A le dice romántica, pues solo aborda el tema desgarrado del amor. Aquí usted sabe que es romántica y que él se va aparentemente triste. Y le dice que ella lo va a llorar, ni siquiera él, sino ella lo va a llorar. Entonces, aquí le falta más información para hacer la respuesta. La respuesta correcta
es la B, porque es interpretativa y responde mal. La A pesar de ser interpretativa, no es la respuesta correcta, que se acerca así. Entonces, la del 100% es una trova, B, y la del 80% es aromántica. La respuesta correcta es la B de trova. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, profe. Vamos con... Cindy. Cindy, ¿me escucha? Cindy, ¿me escuchas? Cindy, Joana. Sí, profe. Lee la, Tengo pregunta, cargando también el celular. lee la pregunta 30, porfa. Ya la leo. Por la información contenida en el texto, el testamento, en el texto, el testamento y por el origen de la música tradicional vallenata, podemos deducir que la tierra de Pedro Castro es A, el eje cafetero, B, la costa pacífica, C, los llanos orientales, D, la costa atlántica. La pregunta, ¿a qué competencia pertenece? Le dice por la información contenida en el texto. Eso le indica la competencia que es. Argumentativa. Interpretativa. Interpretativa, correcto. Porque le dice la información. Cuando le digan información, esa información está en un texto. Aquí les están complementando la información contenida en el texto. Eso es competencia interpretativa. Ahí no le está pidiendo ni que explique o argumente, ni que proponga, sino que interprete la información que está en el texto. Entonces, esa es la competencia básica. ¿Cuál sería la respuesta, señorita Joana? Pues la costa atlántica. Sí. Correcto. La costa atlántica. La costa atlántica. Y mire que todas las respuestas que están aquí son interpretativas. Todas. Pero solo una es la respuesta. 31. Vamos con la 31. Yolanda. Yo, profe, ¿me escuchan? ¿Yoralba? Sí, señor. Yo la llamé 31. ahora rato, pero no me escuchaba. No, profe, es que tengo mal en internet y no tenía ni audio ni cámara tampoco, pero ya. Por el Ok. marco, Listo, Doralba, Listo, entonces 31. léame la 31. por el marco geográfico al que hace alusión el texto anterior, podríamos decir que se emparenta culturalmente con la literatura de A. Jorge Isaac, B. Tomás Carrasquilla, C. José Asunción Silva, D. Gabriel García Márquez. Respuesta correcta, D. Gabriel García Márquez. Competencia, ¿qué tipo de competencia? Interpretativa. Interpretativa. Entonces, si usted me dice Jorge Isaacs fue un escritor que escribió Caleño. en el Valle del Cauca, Sí. la obra María de Jorge Isaacs. Yo creo que ustedes la han escuchado, de un amor romántico entre Efraín y María. Y todas, ¿la han escuchado o no la han escuchado? Claro que sí, profe. Entonces, es la obra cumbre del romanticismo latinoamericano. Esa obra literaria surge en el romanticismo cuando Colombia estaba devastada después de la guerra de independencia y había caos e ingobernabilidad aquí, porque no sabían cómo gobernar. Después de guerra de independencia, pues imagínense cómo queda después de una guerra. Caos económico, caos político, todo ese caos. Entonces surge Jorge Isaacs, una novela. Para tratar de ocultar todo ese dolor, surge el amor. Esa es la del romanticismo. Entonces, obra cumbre del romanticismo, escrita por Jorge Isaacs, La María. Tomás Carrasquilla, un escritor que
de Medellín, antioqueño, que crea la obra literaria A la diestra de Dios Padre, donde en una obra de teatro plantea todo lo que tiene que ver con cómo a una persona buena gente, que ayuda a los demás, llamado Peralta, y cómo Dios y San Pedro y los ángeles vienen a probarlo a él acá, y comienza la historia. Entonces una de Tomás Carrasquilla, que es antioqueño, y el de Jorge Isaacs, pues del Valle del Cauca. Entonces estos dos no se emparentan en nada con la canción costeña. José Asunción Silva, un poeta que prácticamente comienza a narrar historias del centro de Colombia. Y José Asunción Silva comienza con su poesía de amor. Nada que ver con la costa. Pero García Márquez, ¿de dónde era García Márquez? Aracataca, ¿Y Aracataca queda cerca de dónde? costa atlántica. Cerca de la costa atlántica. Por eso las expresiones de García Márquez en sus obras tienen que ver con la cultura costeña, porque él también hacía parte de la cultura costeña. ¿Entendido? ¿Entendida la respuesta porque es correcta? Sí, señor. Sí, profe. Entonces les aclaré un poquito como para que sepan de dónde son los escritores ahí. Léame la 32. Paola. Paola, ¿me escuchas? Profe, sí, señor. Cántemela, por favor. ¿Cuál? La 32. La 32 dice. Ah. ¡Ah, caramba! Se puede afirmar que el texto anterior es un clásico de la música vallenata. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta, ¿a qué competencia pertenece, Paola? A la interpretativa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcto lo que dice Paola? Que dice se puede afirmar. Que el texto anterior es un clásico de la música vallenata. ¿Por qué? Esa sí es como argumentativa. ¿Cómo? ¿Cómo, señorita? Es interpretativa porque ahí no está argumentando nada. La señorita que me habló ahorita, Sí, es interpretativa. alguien me dijo argumentativa. Doral, Yo. creo. Sí, yo. Están argumentando cosas, las cosas que pasan. La pregunta es correcto, Doralba, es argumentativa. Argumentativa, bueno. Le pide explicar. Ojo, le dice, se puede afirmar que el texto anterior es un clásico de la música vallenata, pero ojo, ¿Por qué? acá está una coma y está la palabra porque. Existen varios porque. No pasa nada. ¿Se puede escribir aquí? Ah, sí. Bueno, voy a colocar aquí ejemplo del por qué, ¿no? Como un huesito que se... Póngame atención aquí. Porque separado. ¿Ya están viendo, muchachos? ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Sí, señor. Porque separado. ¿Por qué no le pone como en color rojo para que resalte y no sea parte del texto? ¿No? Mejor. Bueno, Sandra, con mucho gusto. Ese porque. Gracias, profe. Ese porque separado con tilde es para pregunta. ¿Listo? Es el porque junto sin tilde es pidiendo explicación. ¿Entendido? Y si pide explicación es competencia argumentativa. O sea, ¿ya entendieron? Porque de pregunta separado con tilde. Porque junto sin tilde pide explicación. Entonces, este por qué aquí
es la palabra clave de la competencia. ¿Entendido? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. este porque junto, ¿qué significa? ¿Qué le está pidiendo? Explicación. Explicación. Si tiene que explicar, es competencia argumentativa. Entonces, este porque junto, siempre que encuentra este porque así junto, es competencia argumentativa. ¿Listo? O sea que tiene que explicar. La respuesta tiene que dar una explicación. ¿Cuál de las respuestas sería la correcta que da explicación? ¿Cuál sería? La D. La D. Vamos a mirar. A. Emplea un vocabulario cargado de referencias geográficas. ¿Todo está en referencias geográficas o una parte nomás? Una parte. Una parte. Profe, porque Una parte. B. Sus interpretaciones son escuchadas con admiración y respeto. Pues ahí no alude mucho a eso, ¿no? Esa no, porque algunas personas no gustan de la música vallenata. Correcto, otras no. Entonces esa no sería relevante. C. Para mí Cada verso representa una memoria histórica de la humanidad. ¿Será que en cada verso está representando algo histórico de la humanidad? no. No. La única respuesta que se acerca y que es la correcta es la D. Sus versos aluden a una temática amorosa. Esa es la realidad. La D. Sí, porque yo estaba comparando el texto con la música, con todo lo que tiene que ver con la música vallenata y está pidiendo solo del texto, de la canción. Correcto. Que tenemos en materia, claro, sí. Bueno, vamos con la 33. Yolanda, ¿me escucha? ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Muy bajito, Yolanda. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me Se le escucha bajito, pero hágale. A ver, aló. La 34, ¿sí? 33. Perdón. 33. El texto anterior se titula El Testamento. ¿Qué tipo de pregunta, a qué competencia pertenece esa pregunta, Yolanda? Argumentativa. ¿Por qué? ¿Por qué? No es por qué, sino- Argumentativa porque tiene el porque junto. Listo, hágale. A. Manifiesta el interés por dejar constancia de un pensamiento final. Dispone de los bienes de Escalona para su buen resultado. C. Declara de manera poética una despedida que podría ser definitiva. D. Expresa una manera poética la última voluntad de Escalona. Bueno. ¿Cuál sería la respuesta, Yolanda? ¿Cómo? Dice que la A manifiesta el interés por dejar constancia de un pensamiento final. Bueno. Yolanda dice que la A. Vamos entonces con... A ver, ¿cuál es la respuesta que me dice Hasson? Entonces que la ¿Cómo, Hasson? También dice la A. Andrea Mendieta. Andrea, Sí, señor. ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál? La D. La D. Bueno, Profe, entonces, para mí es la C. vamos a empezar a discriminar. Yo también voy por la C, profe. Va por la C. Entonces, vamos a mirar. Yo también. La A, profe.
Dice, el texto anterior se titula El Testamento. ¿Ok? A. Manifiesta el interés por dejar constancia de un pensamiento final. Ese es un pensamiento final, como decía William, no va más. Sí, no, profe, no. Puede ser, como no puede ser. Miremos la otra. B. Dispone de los bienes de Escalona para después de su muerte. ¿Está dejando ahí herencia? Ese es otro testamento. Ese no es este. Ese es otro testamento, correcto. Descartada la B. Vamos con la C. Declara de manera poética una despedida que podría ser definitiva. Teniendo esta, descartamos la A, porque esta complementa mejor. Dice, declara de manera poética una despedida que podría ser definitiva. Sí. Vamos a ver la D. Descartada la A y la B. Dejamos posible respuesta a la C y vamos con la D. Expresa de manera poética la última voluntad de Escalona. ¿En la canción se está hablando de la última voluntad de Escalona? No, profe. No. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La C. La C, profe. La C. La C. La C, porque declara de manera poética una despedida que podría ser definitiva. Porque en la canción no dice de la última voluntad de Escalona. Pero sí dice que en Santa Marta se puede morir. Dice que en Santa Marta se puede morir, pero no es... Pero no. Es lo mismo No que es- dice que podría ser definitiva. Se podría morir en Santa Marta. No se va a morir de pronto, digo yo. Exactamente. Pero no es- Y acá no es también la C hecho. dice, declara de manera poética una despedida. Sí, pero que podría ser definitiva. No se sabe. No está afirmando, no está afirmando, Sí, profe. porque Exactamente. la A sí lo está afirmando. Un La A sí pensamiento lo está final. afirmando y no es así. Bueno, vamos con la 34. 34. Yasmín. Yasmín, Sí, profe. lea la 34, por favor. El testamento y el vallenato en general son una forma de canción popular y atendiendo a que utilizan el lenguaje, podemos decir que son literatura A, oral, B, abstracta, C, escrita o D, audiovisual. Bueno, entonces, partiendo de esto, vamos a mirar lo del arte abstracto y tiene que ver también con la literatura abstracta. Entonces, ¿qué es lo abstracto? ¿Alguien ha escuchado hablar de arte abstracto? Sí, profe. La persona que está mirando o escuchando le puede dar la interpretación que como él la vea. Entonces, ¿qué entienden ustedes por de pronto arte abstracto? Explico con el arte. El arte abstracto es el contrario del figurativo. Es decir, es la representación que se hace de objetos identificables mediante imágenes reconocibles. Y se representa abstracción, no representa cosas concretas. Entonces, por ejemplo, el arte abstracto, podemos mirar lo que se hace también en forma geométrica. Entonces voy a buscarles algo aquí de arte abstracto y les comparto lo que es el arte abstracto. Entonces ustedes ya ahí comienzan a hacerse una idea de arte abstracto. Sí miraron que en español en la actualidad se trabaja todo. Ciencia, arte, literatura, arte, poesía. Esto es arte abstracto. Lo que están ahí observando tiene que ver con el arte abstracto. Si ve que son puras figuras que representan una figura y a la vez no representan las cosas como tal, miren, arte abstracto.
Profe, yo no miro nada, ¿será que no cambia todavía la pantalla? Tampoco veo nada. Solo miro las Más durito, Oscar. No se ve, profe, no se ve. Miro el texto, no miro imágenes. ¿No mira imagen? No, profe, el texto. No, profe, solo el texto, no se ve nada, ninguna imagen. Ah, espérese, a ver, entonces, ya, espere que dejo de compartir y comparto lo otro. Ahí, Ahora sí. Ya, profe. Ya, profe. Y ahora sí, profe. entonces, si ven ustedes cómo mediante líneas y figuras geométricas se va dando diversas formas de arte. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es importante que nosotros miremos el arte, porque el arte tiene mucho que ver con la literatura. Mire esto de arte abstracto. ¿Mm? Hasta aquí me he hecho entender lo que es arte abstracto. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, asimismo, como ocurre con el arte abstracto, ocurre con la literatura. Existe también la literatura abstracta. Entonces, la literatura abstracta no tiene normas, solamente sentido común. Es inclusiva, es innovadora, es intergeneracional y busca cada escrito la transformación de lo espiral negativo que azota a la humanidad. Entonces, la literatura abstracta busca quitar ese pensamiento negativo que azota a la humanidad para sacarlo de esos cánones. Y eso es lo que miramos nosotros hoy en día con la literatura abstracta. Entonces, si miramos literatura abstracta, podemos ver una relación que tiene que ver también con el arte abstracto. No, de ayer. ¿Hasta aquí me han entendido la explicación? Profesor, se me cayó la señal y me tocó pasarme al celular, no escuché nada. ¿Se alcanzó a ver las imágenes o no? Profesor, yo no alcancé, entonces estoy ahorita en el celular. Por eso, ¿alcanzó a ver las imágenes o no? No, señor. Ok, ya le comparto entonces. Ya le comparto las imágenes. Porque voy a explicar literatura abstracta. Yolanda, ¿sí ve el arte abstracto? Ahora sí, ya. Sí, profesor. Ah, está pasándolas. Ok. Entonces, por ejemplo, usted ve esta figura. Esto es arte abstracto, donde se utiliza las diferentes formas geométricas para hacer una Sí, figura. profesor. Entonces se puede utilizar Sí, eso la lo entiendo. geometría Hasta para... ahí entiendo que es abstracto. ¿Ya lo entendió? Sí, profesor, esa sí la entiendo. Mire, por ejemplo, esta figura. Sí. Ese es arte abstracto. Mire la figura de un hombre con sombrero y ruana, pero a partir de puros trazos geométricos. Sí, profesor. Sandra, ¿escucha? Sí, profe, escucho. ¿A usted le gusta el arte, cierto? Sí, profe, pues lo que quería yo preguntar era, o no preguntar, sino confirmar un poquitico. El abstracto también lo ve uno, cada uno tiene como un punto como de ver las cosas, como cuando uno va a una marquetería, no, bueno, donde se hace la exposición de los cuadros.
donde se hace la exposición de los cuadros y uno ve un punto y cada uno toma lo que quiere expresar, porque cada pintor o cada artista expresa su contenido, lo que quiere expresar, pero pueda que yo lo vea desde otro punto de vista, ¿no? Pues yo lo veo como algo así. Sí, parte también de puntos, de partes geométricas, pero hay también hay unas que son unas pinceladas y a veces dice, eso es el mar. Bueno, cada uno tiene una forma de interpretar, ¿no? No es como algo puntual. Personalizada. Sí, profe. Lo que pasa es que los artistas, los escritores, los pintores, los músicos parten de algo importante, la realidad en que les tocó vivir. Entonces, el arte cumple una función: observar, analizar la realidad con la finalidad de transformarla. El artista no hace un dibujo para que se vea bonito. Los poetas no hacen una poema para que se vea bonito, se escuche bonito. Los escultores no hacen obras de arte solamente para que se vean bonitas. Busca es dejar una enseñanza de la realidad. Por ejemplo, Botero. ¿Por qué Botero hizo las gordas y se volvió tan famoso con las gordas? En una sociedad excluyente que señalaba a los gordos, Botero los saca, los representa para señalarle a las personas de que hacer eso, de discriminar a los gordos, es un acto inhumano. Entonces, cuando el naturalismo, los pintores naturalistas, los surrealistas, todos ellos plasman una realidad con la finalidad de transformarla, critican esa realidad. Por ejemplo, el arte barroco. Y el movimiento barroco surgió como un movimiento de protesta por allá en el siglo XV aproximadamente, porque los reyes vivían y los nobles vivían como reyes, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces, cogen el arte y le agregan al arte dibujos exagerados, adornos exagerados. Esa exageración en el arte barroco es una exageración de cómo los reyes y nobles vivían exageradamente bien mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre. Eso pasa de la arquitectura y de la pintura, pasa a la literatura. Entonces se utiliza la exageración en los signos de puntuación, las comas y todo esto, y demasiados adornos de palabras para que sea un poema barroco o una literatura barroca. Y así va pasando a la música barroca y así va pasando a las diferentes manifestaciones artísticas barrocas. Entonces, miren lo importante que es conocer el arte, la literatura, la pintura. Ahora, lo mismo pasa con la literatura a la pregunta que hace el texto, ¿no? Entonces, en la pregunta, él nos dice lo siguiente. Vamos a compartir la pregunta como tal. ¿Cómo les ha parecido la clase, muchachos? De mucho aprendizaje, profe. De reflexión. Entonces, la literatura abstracta, ¿qué busca? El arte abstracto busca coger esa realidad negativa del ser humano y transformarla. Entonces, la literatura abstracta también hace lo mismo. Busca cambiar esas expresiones que azota a la humanidad de manera negativa. Entre eso están las guerras, está la pobreza, el hambre, la miseria. Entonces se comienza a cuestionar y a criticar eso. ¿Cuál sería la respuesta entonces de la 34? ¿Quién me estaba leyendo la 34 que no recuerdo? Yo, profe. Listo. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La B. La B, profe.
Ojo, expliqué lo abstracto. Resulta que hay expresiones orales o literatura oral. En este caso, los trovadores y las trovas, las canciones forman parte de la literatura oral. Lo abstracto, lo que acabé de explicar. Lo escrito es la literatura escrita como tal y lo audiovisual es las manifestaciones de audio, de música y visual. En este caso, la canción del testamento, ¿a cuál de las cuatro hace referencia? Oral. Oral. ¿O no? Oral. Correcto. Esa es la respuesta. A pesar de yo haber explicado lo abstracto no tiene que ver con la canción, sino que estaba explicando el arte abstracto y la literatura abstracta. Gracias por la corrección. Profe, ¿y eso es a qué pertenece? ¿Cuál? La del testamento, la 34. A literatura oral. Sí, pero argumentativa o... La competencia. Competencia, perdón. La competencia. El testamento y el vallenato en general son una forma de canción popular y atendiendo a que utilizan el lenguaje, podemos decir que son literatura. ¿Qué sería esa? ¿Qué competencia, muchachos? ¿Descriptiva? Descriptiva no existe. Competencia como tal no. Existe la descripción de textos. ¿Interpretativa, profe? Ojo, las competencias son interpretativa, argumentativa y propositiva. Lo descriptivo es describir un paisaje, describir una persona, pero eso es descripción. Eso no es competencia. Las competencias son tres. Yolanda, interpretativa, argumentativa y propositiva. ¿Cuál sería, profe? Propositiva es esta, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Oscar? Propositiva, digo yo. ¿Por qué? Porque dice, podemos decir. Está proponiendo. Para mí es una interpretativa. Interpretativa. Está interpretando. Una argumentativa, profe. ¿Le pide explicar? No, interpretativa, profe. ¿Por qué? Porque está interpretando, está contando. Porque está hablando del texto, profe, porque está hablando del texto y el texto que estábamos hablando se llama el testimonio, el testamento, ¿no? No habla del texto. ¿Dónde dice del texto? Dice el Está mencionando el testamento. testamento, el título, solo el título. No, solo está hablando del ritmo de la canción. Y además le dice acá, y el vallenato en general. O sea, ya se sale no solamente del testamento, sino de las otras canciones vallenatas. Y recuerden... Está hablando de lo que estamos viendo. Recuerden que el vallenato surge de las politas. Después miraremos un texto de eso. Bueno, entonces, aquí, en esta, la respuesta, ¿cuál sería? La A. Oral. Y es competencia propositiva porque dice, podemos decir, podemos. Correcto lo que dice Oscar. Gracias, profe. 35. Lacey, la escucho. ¿Me escucha, Lacey? Sí, señor. 35. Si el personaje del testamento hubiese muerto, tal como lo supone el texto, el periódico habría registrado la noticia en la página. A, de deportes. B, obituarios. S, editorial. De cultura. Cultural. ¿Dónde salen las noticias de los fallecidos? ¿En los deportes? No. Obituarios. Obituarios, correcto. Ahí sale. No en lo cultural, no en lo editorial, salen los obituarios. En la cultural salen noticias de cultura, de baile, de música, de danza, de teatro, de cine. La editorial, la nota editorial de los editores del periódico. Los obituarios, las noticias fúnebres, los muertos. Y los deportes, pues las noticias deportivas. ¿Qué tipo de competencia es esa? Esa sí es interpretativa. Porque Esa es interpretativa, correcto. Bueno.
terminamos la clase y terminamos el texto. Nos quedaron 2 minutos. Bueno, en estos 2 minutos, ustedes van a hacer la evaluación de todas las clases en este momento. Si les tocara calificar las clases en este momento, ¿ustedes cómo calificarían mis clases? Excelente, profe. Muy buenas, profe. Aunque no estaban Sí, todas buenas. muy buenas. Coméntenme. Ustedes recuerden que tienen que empezar a diligenciar el formato de calificar al docente, ¿no? ¿Sí les dijeron? ¿Dónde está ese formato? En la plataforma. Se ingresa a la plataforma y me califica como maestro allá. A todos los profesores deben de calificar. ¿Listo? Ahí parcelado de maestro, algo así. Lo que pasa es, ¿Parcelador o parcelado? por decirlo, y se los digo así de frente real, los maestros nos sostenemos con lo que los estudiantes nos califiquen a nosotros. Esa es la realidad. Pues en este caso nosotros pues no hemos tenido ningún inconveniente con sus clases, ni nada. Usted ha sido una persona muy asertiva con todo lo que nos ha enseñado y pues nos ha corregido muchísimo, lo cual se lo agradecemos. Porque eso se trata, ¿no? Corregir para aprender. Bueno, Angélica, pues alguna sugerencia que ustedes tengan para mejorar, porque como maestro debo de mejorar. Entonces, de pronto sugerencias que ustedes tengan para que yo mejore. No, sugerencias no veo. No, profe, todo bien. Ahí lo único es que no nos dio así como tiempito. No, desde que se le apagó el micrófono, Sandra, y no se le escuchó lo que dijo. Repítame, Sandra, porfa. Bueno, entonces, muchachos, en la plataforma, ya les dijeron los profesores, está la evaluación al docente. Usted busca la plataforma y usted me va a colocar su nota y su explicación de por qué. Todo como es. Yo no le voy a decir que me coloquen bien o mal. Usted a conciencia va a colocar lo que usted vea sin ninguna, en ese sentido yo soy muy ético, ¿no? Ya bueno, Profe, súper bien. Las clases son muy chéveres, aprendemos. Eso. Profe, tanto personal pueden ser muchas cosas, pero en cuanto a lo profesional, tiene ética. Completamente. En todo sentido, en la enseñanza. Entonces, mis queridos estudiantes, quiero verlos triunfar, quiero verlos cumplir su sueño. Eso es la paga de uno como maestro, es eso, que ustedes cumplan su sueño. Y que no pertenecen al grupo de hombres, porque aquí hay un libro, por ejemplo, que lo pueden leer más adelante, El hombre mediocre. El hombre mediocre nunca se atreve a soñar, nunca se atreve a salirse de ese mundo, sino que se cree todo. Ya estoy viejo, ya no aprendo, ya mejor me quedo aquí. Se conforma como el ratón que se conformaba en la quesera. Pero ustedes, el mero hecho de pensar en estudiar y de tener su grado es muy interesante. Yo en la noche tengo estudiantes y son mucho mayores que ustedes. Tengo de 78, 80 años que están así y están empezando a leer y a escribir. Entonces, es muy bonito mirar que aquellas personas, y les voy a compartir la foto de los estudiantes para que ustedes miren, son mucho mayores que ustedes. Y es algo muy bonito. Entonces, aprendan también de esa experiencia. Nunca dejen su sueño. Sueñen en grande. Ayer, por ejemplo,
eso fue lo que pasó ayer, que nos reunimos un momento los maestros y eso pues en la tarde, y pues yo había salido, entonces ya, ya, no sé, ya yo ya salí tarde de la reunión y pues viajé tarde y eso fue lo que me pasó ayer. Es decir, me alejé de, de toda esa situación y me vine pues y eso pasó. Pues ayer no tuve contacto con nada porque estamos organizando unas cosas, un proyecto, entonces no tuve tiempo de nada. Esa fue la realidad. Y pues no me pude quitar la clase, ya llegué por acá tarde, pues, y en el transcurso del camino pues no podía quitarles la clase a ustedes. Silena, cuéntame. Silena, cuéntame. Antes de irnos. Profe, qué pena. Pues que la profesora de tecnología ya también nos está esperando. Sí, ya para allá voy, por eso te decía antes de irnos. Y también esta semana la profesora de química nos va a dar clase el jueves. O sea que el sábado sí vamos a tener encuentro con usted a la hora de la clase de la profesora de química. ¿La profe de química no va a dar clase el sábado? No, profe. Porque entonces toca hablar con la profe Sandra. ¿Ustedes tienen clase ahora con la profe Sandra de química o de tecnología? Tecnología, profe. Ya tuvimos esta mañana con la profesora Sandra y quedamos en que el día jueves teníamos clase con ella nuevamente. ¿Y el sábado les va a dar ella o no? Sí, señor. Ah, no, perdón, No, perdón. profe. No se puede, profe. Ya no puede. Por eso no la adelantó la clase nuevamente. Si ella no puede, miremos a ver, y no la damos el miércoles, sino que la damos el sábado desde por la mañana. Y ahí miramos la obra literaria. ¿Les parece? Entonces. Sí, sí, profesor. ¿Usted tiene, el número de teléfono de la profe Sandra? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, me lo envían y yo si la profe no da clase, entonces yo empiezo con ustedes desde las 7 de la mañana. ¿Listo? 7:30, profe. 7:30, pues. Ay, pues, Oiga, Sandra, ¿no quiere estudiar Derecho de pronto? Profe, es que todos los días madrugando, todos los días, profe, pues uno dice así sea 20 minuticos. Listo, 7:30, listo, 7:30. Entonces, yo hablo con la profe Sandra. ¿Quién me envía el número de teléfono de la profe Sandra, porfa? Ya para cerrar aquí. Yo se lo envío, profe, ahora se lo envío por el interno. Listo, entonces, háganme un favor. Ahorita hablamos, yo la llamo, Sandra, ¿le parece? Sí, señor, está bien, profe. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿no? Feliz tarde y me disculpan con la profe de tecnología, profe. Chao, feliz semana. Gracias, profe, hasta el sábado. Hasta luego, chao, profe, Dios lo bendiga, gracias por Chao, profe, todo. Gracias, profe. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, profe, que estés bien. Chao. Chao, bendiciones. Chao, Yolanda. Chao, Hassan. Chao, Silena. Chao, profe.